Región. Comienza Telecafé Noticias con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. 7 en punto de la noche, momento de conectarnos con toda la actualidad de nuestro eje cafetero en Telecafé Noticias. Como siempre, es un gusto acompañarles con toda la información de esta zona del país. Les saluda Rubén Darío Gaona y estos son nuestros titulares. Sean todos bienvenidos. A esta hora avanza la eliminatoria sudamericana. Colombia y Argentina juegan en Barranquilla. Manifestantes en Pereira cerraron el viaducto por 5 horas. En el centro vandalizaron un negocio y además un alimentador de Megabús fue desviado de su ruta. 25 familias damnificadas dejó la afectación invernal en el municipio de San José, en el departamento de Caldas. El puente La Sonadora en Quebrada Negra, en Calarcá, fue cerrado totalmente debido al riesgo de colapso que presenta por las lluvias de las últimas horas. Dorada Caldas en confinamiento obligatorio por el alto número de contagios por COVID-19. No hay camas disponibles en la unidad de cuidados intensivos. Y en Sin Estrés les contaremos detalles sobre el estreno de Tiempos Aquellos, que se lanza hoy a las 8:30 de la noche. Son las 7 de la noche, 2 minutos. ¿Qué sucede en las capitales del eje cafetero frente al aumento de casos de COVID-19 que tiene a Caldas en alerta roja y Risaralda de Armenia en alerta naranja por aumento de casos de COVID-19? Les presentamos un resumen de nuestros departamentos. Comenzamos este panorama en el departamento de Caldas, donde la ocupación es alta, incluso superando el 93%, y el colapso total en el municipio de La Dorada. Las autoridades están preocupadas porque solamente en el último reporte se habla de más de 500 contagios en todo el departamento de Caldas. El pico de la pandemia continúa siendo extenso y amplio, y una de las razones tiene que ver con las concentraciones y manifestaciones que se han registrado en las últimas semanas en todo el país. El director territorial de Salud, Carlos Iván Heredia, ha emitido entonces una alerta en todo el departamento de Caldas. Le cuento que la Dirección Territorial, a través del CRUE, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, está apoyando, está permanentemente atento para remitir el paciente que requiera estos servicios a alguna de las otras IPS que ofrecen el servicio de unidad de cuidados críticos. En este caso sería para Manizales o los otros municipios que tienen este servicio. Estén convencidos y tranquilos que ningún doradense se nos puede quedar sin servicio de cama UCI por falta de alguna cama disponible para ellos. Desde el director y todo el equipo que lo acompaña en el Hospital San Félix hasta la dirección con el CRUE y todo el equipo, estamos muy al tanto y muy pendientes de atender esta demanda de servicio. El Comité Epidemiológico del departamento de Caldas no descarta medidas restrictivas para los municipios, sobre todo en Manizales. Andrés Felipe, muy buenas noches. Le cuento a usted, a Rubén Darío Gaona y a todos los televidentes que nos siguen a esta hora a través de la señal del canal Telecafé, que la situación es bastante compleja en el departamento de Risaralda en torno al comportamiento de la pandemia de la COVID-19, al punto que el día de hoy la Secretaría de Salud Departamental decretó la alerta roja sanitaria en todo el departamento. Esto como consecuencia de la manera como vienen aumentando los casos en todo el departamento y además por la alta ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos. Al día de hoy, más del 85% de ocupación. Risaralda solo tiene 23 camas disponibles en unidades de cuidados intensivos. 13 de estas son oncológicas, aunque las autoridades trabajan en estrategias para bajar la ocupación de camas en UCI. Vamos a procurar que Santa Mónica, vamos a ver si en Pereira con la S Salud Pereira y en la Virginia puedan existir estas unidades de cuidado respiratorio que nos permitan bajarle la presión a las unidades de cuidado intensivo. Lo que más preocupa es que los contagios se han venido incrementando en 28%, sobre todo en la población joven. A la fecha, al menos 20.000 personas en un rango de edad de 0 a 29 años se han visto afectados por la pandemia. Saldrá una circular donde se declare alerta roja, pero hospitalaria.
Es la información que tenemos hasta esta hora de la noche. Continúe con más información, Ángela Murillas, desde el departamento del Quindío. Con la sobreocupación de pacientes COVID en los hospitales a nivel país, en el Quindío ya se registra escasez de medicamento para el tratamiento de estas personas. Hay temor que por la reactivación total del sector económico haya un colapso hospitalario. Aunque la ocupación en camas UCI no supera el 80%, las autoridades en salud pública insisten en extremar las medidas de bioseguridad. El anuncio de una apertura total de la economía, sumado a las aglomeraciones que se han venido presentando, podrían llevar al departamento a niveles altos de afectación. La reactivación económica es necesaria, la reactivación económica se debe hacer de forma responsable y debemos darle un respaldo a nuestros gobernantes para que las cosas se hagan bien hechas. Pero no tiene sentido que hayamos trabajado muchos meses para controlar esta pandemia y que se salgan a las calles y no se guarden las medidas de bioseguridad. Solo nos queda que la jornada de vacunación avance de forma importante. No hay más que hacer sino esperar a que nuestros pacientes sigan llegando. Tras varios meses de pelea contra el COVID-19, el personal de la salud se siente desgastado y los medicamentos nuevamente comienzan a escasear. De ahí al llamado a la responsabilidad para evitar que sean más pacientes en estado crítico. Nosotros estamos cansados, hemos hecho variación, hemos sacrificado nuestras familias, hemos sacrificado nuestros tiempos. Solicitarle a la comunidad de forma particular, personal y profesional, que es a cargo de ellos en quien se debe mantener el cuidado personal, la disminución de las aglomeraciones. Este martes, el Quindío reportó 74 casos positivos y 4 fallecidos. 7 de la noche, 7 minutos. Les contamos rápidamente cómo está el panorama a nivel nacional en cuanto a casos de contagio de COVID-19. Fueron procesadas hoy más de 64.442 pruebas, de las cuales hoy se han presentado 18.556 nuevos casos de COVID-19. Hay que destacar que el número de muertes está en 427 en las últimas horas y también los casos activos son 142.278. En el tema de vacunación, les contamos que han sido suministradas hasta el momento en Colombia 11.733.523 dosis. En los departamentos del eje cafetero, así está la vacunación. En Caldas, 274.377 vacunas. Quindío, 175.647 y el departamento de Risaralda, 280.861. Seguimos con más información. En alerta naranja se encuentra el municipio de San José Caldas, donde las lluvias originaron emergencias en el casco urbano, dejando varias viviendas destechadas. Según el IDEAM, se presentaron fuertes precipitaciones y en las próximas semanas las lluvias aumentarán. 25 familias afectadas y 2 escuelas resultaron afectadas por las lluvias que se registraron en San José. Esto incidió en la afectación de varias viviendas y 2 instituciones educativas, una en la zona rural y otra en la zona urbana. En cuestión de destechamiento, también algunas estructuras afectadas. ¿Aproximadamente cuántas viviendas? Aproximadamente 25 familias afectadas fue el reporte, sin embargo el municipio está aún haciendo el censo, sobre todo en el área rural. También los organismos de socorro estuvieron muy atentos a posibles inundaciones en el municipio de Viterbo. Sabemos que el municipio de Viterbo estuvo bastante atento con el cuerpo de bomberos voluntarios, monitoreando pues el río Risaralda por si alguna, nivel de crecimiento del río se podía evidenciar. Las lluvias van a continuar en las próximas semanas, pero se espera tiempo seco. El paso por el puente La Sonadora en Quebrada Negra, en Calarcá, fue cerrado totalmente para los campesinos debido al riesgo del colapso que presenta la estructura. Las autoridades ya evalúan el tipo de intervención que debe hacerse. Por el deterioro de sus bases, el puente que comunica Calarcá con la vereda de Quebrada Negra fue temporalmente inhabilitado debido al riesgo inminente de colapso que podría traer para sus usuarios. Habitantes del sector han evidenciado el estado crítico en el que se encuentra. Yo vine a cargar un viaje de afirmado y me tocó bajar el carro con medio viaje. Me vine por aquí a mirar cómo estaba la situación porque mi hermano me ha dicho que el puente está un poco malo, pero un poco malo no, está pero para caerse. La situación fue puesta en conocimiento de las autoridades, quienes ya revisan con lupa las intervenciones que deberán hacerle. En este momento el puente pues sí presenta algunas afectaciones, ya eso está en manos de la oficina de la Secretaría de Infraestructura, no solamente el puente, sino la vía también que va para Quebrada Negra. Ya están en el proceso de estudios y diseños y de análisis para ver qué tipo de intervenciones se deben realizar. Se recomienda evitar el paso por este lugar.
Por aumento en el número de contagios y la ocupación de camas UCI que supera el 100%, el municipio de La Dorada Caldas decretó confinamiento total desde ayer 7 de junio a las 2 de la tarde hasta el jueves 10 de junio a las 5 de la mañana. Están exceptuados servicios y bienes de primera necesidad. La Administración Municipal de La Dorada determinó una serie de medidas para restringir la movilidad de sus habitantes, debido a que el Hospital San Félix se encuentra al 100% de ocupación en las camas UCI, como consecuencia del aumento considerable de casos positivos por la COVID-19. Entre las disposiciones adoptadas por la Administración Municipal se encuentra el toque de queda en las áreas urbana y rural del municipio, desde las 2 de la tarde desde ayer lunes 7 de junio hasta las 5 de la mañana del próximo jueves 10 de manera continua. En este pico, porque estamos en pleno pico, que sea un pico en meseta, no podemos perder la dimensión de que la situación realmente es crítica para todo el departamento. También se implementará el pico y cédula desde el 7 hasta el 14 de junio para hacer compras de víveres, productos de aseo, medicamentos, así como para realizar trámites bancarios. Hemos tenido un segundo pico dentro del tercer pico, que se ha traducido en una espiral de muerte y una espiral de contagio que ha afectado miles de colombianos. Finalmente hay que decir que el Hospital San Félix ha puesto unas camas para atender la emergencia. Además presenta una sobreocupación de urgencias, hospitalización en UCI y COVID. Cada día ingresan en promedio 12 pacientes por COVID-19. En las últimas horas se llegó con un camión con oxígeno para continuar con la atención de pacientes en el Hospital San Félix de La Dorada. El Comité Nacional del Paro anunció la suspensión unilateral de los diálogos que estaba llevando a cabo con el gobierno nacional, a raíz de las exigencias presentadas en medio de los bloqueos. El Comité Nacional del Paro anunció este domingo su decisión de suspender unilateralmente la interlocución con el gobierno nacional debido a unos presuntos incumplimientos y dilataciones que se han originado en las mesas de diálogo. Desde Armenia, quienes han convocado a las marchas calificaron como acertada la determinación. El gobierno ha venido asistiendo a dichas reuniones solamente a dilatar, a desgastar, a ponerse de acuerdo y luego ir y venir y decir que no, que hay que cambiar. ¿Qué sigue? Que el gobierno nacional replantee su estrategia de negociar y convoque nuevamente al Comité Nacional de Paro. En el comunicado, el comité sostuvo que sigue a la espera de que el gobierno nacional acoja el preacuerdo del 24 de mayo y derogue el decreto 575 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta social. Este jueves se espera tomar decisiones. Vamos a tomar decisiones este próximo jueves que se reúne el Comité Nacional de Paro Ampliado frente a cuáles son las acciones que vamos a adelantar de aquí en adelante. Por el momento está convocado para el día de mañana en Bogotá y en el caso de Armenia a las 2 de la tarde en la Universidad del Quindío para conmemorar el Día Nacional del Estudiante. Miembros del gobierno nacional en las mesas de diálogo insistieron en que siguen con la disposición para llegar a un acuerdo. La noticia del día. Desde este mismo día, el gobierno nacional le abrió la puerta al país para que con protocolos de bioseguridad los distintos sectores productivos volvieran a operar sin las restricciones que ha caracterizado el manejo de la pandemia en Colombia. Sin embargo, esta decisión ha sido criticada desde diferentes sectores de la sociedad. Justo en el tercer pico de la pandemia, quizás el de más contagios, el gobierno optó por reactivar la economía. Para unos un contrasentido. Aquí les presentamos el panorama en el eje cafetero. Desde varios sectores hay críticas por la decisión del gobierno nacional de realizar una reapertura económica general en medio del tercer pico de la pandemia, en donde se registra un desbordado aumento en contagios y muertes por la COVID-19. Para varios analistas, no se deberían abrirse masivamente las ciudades, sino que se requieren procesos territorializados y priorizados con base en una sólida estrategia PRAS, es decir, prueba, rastreo, aislamiento selectivo y sostenible, y seguir lineamientos como los propuestos por la Organización Mundial de la Salud, que incluyen respuesta de atención domiciliaria y el fortalecimiento de hospitales de segundo nivel para bajar la presión sobre las camas UCI, componentes que aquí han fallado y que hubieran sido de gran utilidad. También coinciden en que estas medidas evidencian una desconexión con la realidad, en razón a que la reapertura de todas las actividades económicas en el peor momento de la pandemia y con un proceso de vacunación incipiente significa que se perdió la brújula, el carácter y la sensatez, y califican estas acciones como políticas y no técnicas, sin dejar de recomendar que la gradualidad y la minoría deberían ser la estrategia más adecuada. Por lo pronto los contagios siguen en aumento y el panorama es incierto frente a lo que se avecina en este tercer pico de pandemia.
7 de la noche, 15 minutos. Varios eventos vandálicos se presentaron en Pereira este fin de semana. Se produjo el bloqueo del viaducto durante un poco más de 5 horas, pero además los manifestantes atacaron la estación de policía de la avenida del Ferrocarril y hasta hicieron desviar de su ruta a un alimentador de Megabús. El viaducto César Gaviria Trujillo estuvo bloqueado nuevamente por más de 5 horas. ¡Vamos, vamos! Hubo enfrentamientos con la fuerza pública. Los manifestantes arrancaron ladrillos de los andenes para lanzarlos contra la policía y hasta hoy en la mañana se veían los rastros de lo que dejó una noche de protesta. Intentaron tomarse la estación de policía Pereira, ahí en el centro de la ciudad, intentaron vandalizar varios establecimientos de comercio. Sí hubo un hecho que llamó la atención, fue el ataque al parqueadero de Megabús. Intentaron incendiar los vehículos y 2 articulados sufrieron daños por objetos incendiarios, pero el vandalismo no quedó aquí. Un conductor del sistema de transporte masivo fue prácticamente obligado a desviarse de su ruta. El trabajador se encontraba en Cuba cuando varios manifestantes le pidieron que los llevara al Parque Olaya Herrera. ¡Saluda, Colombia! Telecafé Noticias conversó con el conductor del alimentador de Megabús y contó lo que sucedió, aunque solicitó proteger su identidad. Ellos solamente prácticamente pidieron el favor de que los llevara y un favor se los hice para evitar muchas cosas, porque es que violencia genera más violencia. Según la Secretaría de Gobierno de Pereira, 6 establecimientos comerciales sufrieron afectaciones, 4 policías fueron lesionados y 4 personas terminaron capturadas por estos hechos. La Dirección Nacional de Bomberos radicó una queja ante el Ministerio de Salud por no estar priorizados en el Plan Nacional de Vacunación. En Manizales, los oficiales de bomberos tienen que trasladar pacientes con COVID-19 en las ambulancias y hay preocupación porque hay posibles contagios dentro de esta comunidad. Alarmados están los bomberos en la ciudad de Manizales, teniendo en cuenta que no están dentro de las etapas priorizadas en la vacunación. Además, explican que tienen contacto estrecho con algunos pacientes de COVID-19 cuando los trasladan en las ambulancias. Puesto que es cierto que estamos en la primera línea de atención de emergencias de todo tipo, y Manizales mucho más que tiene servicios de ambulancia, donde nuestros conductores y tripulantes de ambulancia se ven inmersos en diferentes situaciones y desde el mes de marzo del año pasado, 2020, hemos estado transportando muchos pacientes COVID. Indican que están en la etapa 4 y hasta el momento su personal no está vacunado. A través del decreto 466 que expidió creo que el Ministerio de la Protección Social, estamos en la 4ª línea que aún todavía falta por llegar a ella. El llamado es a que se haga de manera rápida y se priorice, dado pues la vulnerabilidad que tenemos frente a las emergencias que se atienden. En Manizales son más de 100 bomberos los que deben ser vacunados. Manizales tenemos 87 bomberos oficiales, con nosotros trabajan 42 bomberos voluntarios y algunos otros más que hacen parte de esta línea. Son cerca de 130 personas que permanentemente estamos atendiendo emergencias y previniendo emergencias en esta ciudad. La Dirección Nacional de Bomberos ha realizado esta queja y petición ante el Ministerio de Salud. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales como @TCNoticiasCG. A las 7 de la noche, 18 minutos, hacemos una pausa y en instantes continuamos con más Telecafé Noticias. Las 7 de la noche, 22 minutos. Gracias por continuar con más información en Telecafé Noticias. Desde la Gobernación del Departamento de Caldas se ha propuesto combatir la delincuencia en sus diferentes modalidades. Por ejemplo, la Administración Departamental prioriza el delito de extorsión e informó que esta conducta se redujo en un 35%, según el secretario de Gobierno de Caldas, John Jairo Castaño Flores. Sin embargo, solicitaron a los ciudadanos seguir denunciando estos fenómenos. El funcionario indicó que este es un delito priorizado, sobre todo en los municipios de Manizales y La Dorada, y se ha logrado durante el último año una reducción importante. Delito que se encuentra dentro de los importantes indicadores del Plan de Desarrollo Departamental y en los cuales también hemos tenido reducción. En ese sentido, tenemos una reducción del 35%, con ocasión precisamente de las diferentes acciones que se han venido desarrollando y ejecutando de manera interinstitucional con la Policía Nacional. Sin embargo, expresó que no se puede bajar la guardia con este delito e invitó a los ciudadanos a denunciar.
a que en cualquier situación en donde se reciba una llamada carcelaria que permita inicialmente solicitar dinero con ocasión a situaciones particulares por algún miembro de su familia, por favor comuníquese con el Gaula. Nosotros venimos trabajando con el propósito de trabajar, digamos, sobre una campaña que es muy importante. Yo no pago, yo denuncio. Se han realizado más de 40 capturas durante este año por el delito de extorsión en Caldas. Desde hoy comenzó a regir un nuevo horario para el pico y placa en la ciudad de Pereira. De esta manera se busca mejorar la movilidad en la capital risaraldense. La norma continúa funcionando con la misma numeración y en el mismo sector por 2 semanas más de manera pedagógica. La diferencia está en el horario. Quedó jornada continua, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. La misma área de la carrera primera a la carrera 12, de la calle 45 a la calle 12. La norma de pico y placa sacaría de circulación a unos 35.000 vehículos, situación que mejoraría los problemas de tránsito y movilidad en la capital del departamento. Hay muchas zonas del centro que se están viendo afectadas en el horario valle, la zona céntrica más que todo la carrera séptima de octava. Entonces va a disminuir la cantidad de vehículos en la zona céntrica. Durante las próximas 2 semanas solo se aplicarán sanciones pedagógicas. Esto mientras los conductores retoman la cultura de pico y placa y mientras toman previsiones para movilizarse en la ciudad. Siete de la noche, 33 minutos. Hace un momento les estábamos hablando sobre un bus, un alimentador que fue desviado de su ruta en la ciudad de Pereira. Bien, se ha presentado una nueva situación en este momento en el barrio Cuba, específicamente en el sector de La Carrilera, donde ha sido vandalizado uno de los alimentadores de esta empresa de transporte. Aquí estamos observando estos videos que nos han enviado nuestros televidentes a través de las redes sociales de Telecafé Noticias. Observamos ya varios vidrios rotos. Igualmente este bus fue atravesado para impedir el paso de otros vehículos. Están cerrando en este momento una de las principales vías del sector de Cuba en la ciudad de Pereira. Una situación que ha generado caos e incertidumbre dentro de los habitantes de esta zona de la capital del departamento de Risaralda. Recordemos que el día anterior también se presentó un bloqueo en el viaducto César Gaviria Trujillo que duró alrededor de unas 5 horas y pues esto ha impedido el libre paso y la movilidad de algunos ciudadanos y por eso pues nuevamente se le hace el llamado a las autoridades y estamos observando esta situación que se está presentando nuevamente con un alimentador de megabús en la ciudad de Pereira. Son las 7 de la noche, 35 minutos. Vamos con información más amable, por eso saludamos a nuestra compañera Daniela Morales con toda la información de arte, cultura y entretenimiento en Sin Estrés. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Sin Estrés. Hoy a las 8:30 de la noche será el estreno de Tiempos Aquellos por nuestro canal Telecafé. Esta producción audiovisual rescata los testimonios y las vivencias de grandes personajes de la región. El eje cafetero se ha convertido por derecho propio en una región reconocida a nivel nacional e internacional. Este reconocimiento es obra de la pujanza, la creatividad, la inteligencia y la fortaleza de grandes personajes de la región que, llenos de un dinamismo que contagia, han puesto su huella en la historia para el desarrollo del mundo en el que sus vidas nos han iluminado. Lucy, si algo tenía, era la posibilidad de reinventarse de manera constante. Jorge Roa es una de las personas más destacadas de la historia del civismo pereirano. El poema que llevó a la fama a don Luis Carlos González es La Ruana. El último libro que escribió Otto Morales Benítez se llama Memorias de cómo se forma un escritor. Santiago compró el último invento que había contra cáncer, que era la irradiación. El momento cumbre de María Teresa es cuando ella encuentra su propio lenguaje, una cosa es una cosa. Y trajo la propuesta de hacer el Bolívar desnudo. ¿Qué es el Bolívar desnudo? El hombre. El Bolívar sin charreteras, el Bolívar sin títulos, el Bolívar, el hombre, el ser humano con la antorcha de la libertad. En cada uno de los 13 capítulos se hace homenaje a grandes personas que hicieron grande nuestra tierra. La invitación es a seguir conectado por las pantallas del canal Telecafé y ver el estreno de Tiempos Aquellos a las 8:30 de la noche. De esta manera llegamos al final de Sin Estrés. Muchas gracias por habernos acompañado.
Una feliz noche para todos, que descansen.